Les voy contando, si quieren, que bueno, nosotros como empresa venimos aquí en representación de la Liga Canaria de eSports Ciperdino. Te voy haciendo así, ¿vale? Y me vas pasando, vale. Pásame a la siguiente, por favor. A ver, venga, vamos allá. La Liga Canaria de eSports es una empresa del grupo Dinosol, ¿vale? No sé si saben la magnitud que tiene el grupo Dinosol, pero es algo que me gusta reseñar porque es algo de que como canario estoy bastante orgulloso. Es el mayor grupo empresarial del archipiélago y no solo eso, sino que hablamos de una empresa con más de 7.000 trabajadores, o sea, el mayor empleador de toda Canarias, y una empresa que factura más de 1.000 millones de euros al año. No hay muchas regiones en España que puedan decir que hay una empresa así de potente, y en el mundo empresarial es algo que tenemos que empezar a darnos cuenta y a darle relevancia, ¿no? Que es una empresa de muchísima potencia, un grupo empresarial de muchísima potencia que hace mucho por la economía de este archipiélago. En este momento que todo el mundo habla de la economía y de cómo tiene que diversificarse y modificarse y adaptarse, ¿no? Precisamente el grupo Dinosol ha hecho una apuesta que, como vamos a decir nosotros otra cosa, es muy interesante con nosotros, ¿no? Tenemos una trayectoria de la que les hablaremos ahora, pero básicamente la Liga Canaria de eSports se dedica a crear e impulsar lo que nosotros llamamos un ecosistema del gaming, ¿vale? ¿Qué es el gaming para nosotros? Pues el gaming para nosotros es la cultura que se ha generado a lo largo de los últimos 40 años en torno a la industria de los videojuegos, ¿vale? Y que va mucho más allá de simplemente coger un mando y jugar a algo en una consola, ¿vale? Hoy en día está casi que en la vida de todos. Hay muchos datos que les daré después en los que se refleja que prácticamente 1 de cada 4 personas en el mundo juega de alguna manera o practica el gaming de algo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Es una cultura que se vive y eso quiere decir que ya hay gente incluso que sin tocar un videojuego siente esto. O sea, está el jugador profesional, pero también está el creativo, pero es que también está el que se compra una camiseta porque le gusta, el que diseña arte, el que vive las retransmisiones de los deportes electrónicos y un sinfín de cosas alrededor, ¿vale? Hace poco salían datos que, por supuesto, un personaje como Super Mario es muchísimo más conocido, ya es el personaje de ficción más conocido en el mundo, ¿no? Muy por encima de lo que hace unos años era Mickey Mouse, por ejemplo, ¿no? Los jóvenes hoy en día conocen mucho más y tienen mucha más relación con eso, ¿no? Pues en torno a esto nosotros lo que intentamos hacer es canalizar toda esa energía que crea esa cultura en torno al mundo del gaming, apoyando la industria y generando actividad en Canarias, ¿vale? Esa actividad, sobre todo, es eminentemente lúdica y también competitiva, ¿vale? Que nosotros lo que se llama los eSports, el deporte electrónico, ¿no? Un nombre que puedes estar más o menos de acuerdo con que sean deportes, yo ni siquiera voy a entrar en eso. Para nosotros es gaming competitivo estructurado, es decir, organizar competiciones de videojuegos de mayor o menor nivel, o sea, para diferentes habilidades, de forma que el participante se sienta respaldado, seguro y con una serie de pautas, unas normas para que pueda participar en ello, ¿no? Eso es parte de lo que hacemos y luego hacemos actividades que ni siquiera conllevan competición, simplemente comunidad, aunamos a los jugadores de Canarias. Bueno, a partir de aquí, si me pones la siguiente diapositiva, les vamos a hablar un poquito de la industria gaming, les voy a hablar un poquito rápido, ¿vale? Me faltó comunicarles que yo les voy a hablar de una generalidad de la industria y luego Julio se dedica a darles ejemplos de desarrollos profesionales dentro de esta industria, lo cual es muy interesante, ¿no? ¿Qué puede hacer un profesional dentro de esta industria? Y ejemplos muy claros que hay, ¿no? Bueno, por ir rapidito, si les cuento que lo que es la industria gaming en sí está considerada ahora mismo la mayor industria de entretenimiento del planeta. Se supone, hay diferentes datos, pero todos más o menos orientan a que estamos en torno a los 150.000 millones de dólares generados por la industria en 2019. Las cifras de 2020 todavía no están completas, pero les garantizo que es una industria en la que la pandemia no le ha venido precisamente mal, se ha impulsado bastante. Estamos hablando ya de una industria de entretenimiento que no es que sea grande, es que es mayor que la unión de todo el resto de industrias de entretenimiento juntas. Entendemos el cine, entendemos la televisión, entendemos todo aquello que uno pueda pensar como entretenimiento, junto mueven menos que el mundo de los videojuegos ahora mismo, ¿vale? Eso es algo muy importante. Como les decía, más de 2.500 millones de gamers en todo el mundo. ¿Qué es el gaming? Esta definición no es mía, es de Intel, una multinacional que fabrica microprocesadores, la principal multinacional de procesadores del mundo, ¿no? Para Intel, un gamer es una persona que dedica al menos 2 horas de su tiempo semanal al gaming como hobby, lo tiene entre sus principales aficiones, y que invierte dinero regularmente en eso, ¿vale? Sea 1 euro en un micropago en un videojuego o 3.000 euros en el último ordenador, pero que habitualmente tiene esa costumbre de invertir dinero en el entorno gaming, ¿no? Se calcula que en España hay unos 15 millones de habitantes, lo que dejaría, o sea, de habitantes, unos 15 millones de gamers, lo que dejaría más o menos las cifras en Canarias en unos 400.000 jugadores de videojuegos, gamers. O sea, un porcentaje extremadamente importante de la población canaria, ¿vale?
Eso es bueno, ahí tiene unas gráficas comparativas de edades. Como ven, es un sector que huye ya de los clichés de el adolescente jugando con un mando con cable delante de la televisión. Hoy en día hay todo tipo de dispositivos y todo tipo de formas de acceder al gaming y de disfrutarlo, todo tipo de edades. No se trata de una industria infantil, se trata de una industria a la que empezamos jugando los niños de mi generación, quizás alguna antes, pero por decirlo de una manera, los niños éramos niños en los 80. Oye, para bien o para mal, ya tengo 40 años y aquí sigo jugando, ¿no? Lo que me deja por lo menos mis obligaciones, ¿no? Se hace lo que se puede. Si pasamos a la siguiente, pues bueno, otra de las cosas que quería comentarles en cuanto a los datos anteriores es que se trata de una industria con mucha mayor paridad de la que parece. Es algo que sorprendentemente se asocia mucho, bueno, no tan sorprendente quizás, pero se asocia mucho al hombre, al público masculino. Y ni mucho menos. No hay un cliché general del gamer cuando uno se mete mucho a analizarlo. Simplemente es si hay tendencias que son más practicadas por determinado tipo de gente. Ya no solo hablamos de varones o mujeres, sino de a qué juegan las mujeres entre 35 y 45 años. No es lo mismo a lo que juegan, evidentemente, los varones de entre 17 y 23. Pero si uno empieza a mirar los rangos de edad, son sorprendentemente más pares de lo que hay, ¿no? Estamos hablando de un 54% de varones, un 46% de mujeres aproximadamente. Bueno, ahora les vamos a hablar, la anterior otra vez si puedes, de nuestra trayectoria, ¿vale? ¿Por qué estamos nosotros aquí? A ver, yo les cuento un poco. Nosotros, evidentemente, ya tenemos, como les he dicho, una edad y tenemos ya más de 15 años de experiencia en esta industria, ¿vale? ¿Cómo empezamos? Pues empezamos porque éramos gente a la que le gustaban los videojuegos. Yo, particularmente, si tengo que contar mi experiencia, me metí en la carrera de Ingeniería Informática. ¿Por qué? Porque quería hacer algo relacionado con videojuegos y sin información ninguna me parecía lo que podía llegar a llevarme hasta ello. Para mi desgracia, en aquel momento me di cuenta el segundo día de que en los siguientes 5 o 7 años no iba a haber nada de videojuegos y que ni siquiera era exactamente lo que yo me había planteado. Era la formación que había entonces y oye, en su manera la disfruté, pero no iba de eso, no iba de lo que yo quería. Así que un poco de forma autodidacta, yo y más gente de que pues, casi 20 amigos en aquel entonces de los que estábamos en esa misma situación, decidimos empezar a mover nosotros mismos esto, ¿no? Y a crear pequeños microeventos, ¿vale? Microeventos en la universidad, en la que animábamos al resto de la universidad a venir a jugar, a compartir, a hablar de videojuegos, etcétera, tal. Y poco a poco se hicieron más grandes hasta que eso se convirtió en el germen de lo que luego fue la Tenerife LAN Party, que no sé si la conocen como evento, pero básicamente se nos propuso, primero desde el Ayuntamiento del Rosario, luego el Cabildo de Tenerife, crear un evento a gran escala que hiciese lo mismo que estábamos haciendo nosotros en pequeña escala en la universidad en aquel entonces, ¿no? Y eso nos llevó, primero, a especializarnos en esto, a generar un puesto de trabajo para nosotros, a crear una asociación, primero sin ánimo de lucro, luego empresas, etcétera, ¿no? Y a desarrollar un evento que se convirtió... Pues empezó una primera edición con 300 personas y acabó siendo, hasta el último año que nosotros participamos, en 2015, se convirtió en el mayor evento de España en gaming, ¿no? Con más de 50.000 visitantes, con grupos internacionales que venían a visitar el evento, acogimos mundiales de videojuegos y tuvimos incluso retransmisiones de deporte electrónico que empezaban a despegar. Pero no veas, porque al traer aquí la LCS, ¿no? La mayor competición de videojuegos del mundo, el considerado mundial de videojuegos de League of Legends, llegamos a tener picos de 110.000 personas conectadas simultáneamente, 11 millones de espectadores durante todo el evento y una imagen y un impacto de repercusión para la isla de Tenerife y para Canarias en general, tremendo, ¿no? A partir de ahí, poco a poco, después de 10 años dirigiendo la TLP y haciéndola crecer, un grupo de nosotros decidimos lo que se llama emprender, ¿vale? O sea, desarrollar un poco una actividad profesional más allá y crear algo que nos satisfaciera un poco más en el sentido de que, oye, 50.000 personas es un hito, pero si tú quieres llegar a 5 millones y, como quien dice, hacer negocio, tienes que hacer 100 eventos y 100 TLP hubiesen sido muy duras de hacer, ¿no? Entonces decidimos lanzarnos al online, ¿vale? Ya estamos hablando del año 2015, un online ya no incipiente, sino ya desarrollado, y decidimos crear una plataforma online que desarrollara pues prácticamente ofreciera al usuario 365 días al año lo que intentábamos ofrecer en la TLP, que al final estamos hablando de gente de una media de más de 30 años que pasaba 6 días, 24 horas al día con nosotros, con la TLP, y en vez de estar hartos de nosotros nos daban un abrazo y se quedaban casi que llorando porque les quedaba un año para la siguiente TLP, ¿no? Y así arrancamos, montamos una pequeña empresita, esto es
historia de emprendedor, como quien dice, ¿no? Arrancamos, le pedimos a unos empresarios locales de Tenerife que creyeran en nosotros y con 60.000 euros que nos dieron nos metimos 6 personas en un recinto de 50 metros cuadrados, ¿no? Algo así, una cosita muy pequeñita. Y durante un tiempo, pues la verdad es que nos fue muy bien. 2 años y medio después éramos 24 personas, con una oficina de 600 metros cuadrados en el centro de Santa Cruz de Tenerife, facturando más de 250.000 euros al mes y con una proyección tremenda, incluso con proyectos de muchos millones en mente. Perdón, que suena un poco raro, pero era así, ¿no? ¿Qué pasó? Pues parte de la vida del emprendedor. En aquel momento, por H por B, se nos coló un estafador profesional dentro de la empresa y nos dejó un agujero financiero de más de 5 millones de euros. Así que hubo que adaptarse, que es lo que hacemos los emprendedores, y pivotamos. En aquel momento nosotros ya trabajábamos con empresas como Intel, como Amazon, como AliExpress, como HP, con grandes empresas del sector, hacíamos muchos proyectos fuera, tuvimos que pivotar y tuvimos la suerte en aquel entonces de contar entre nuestros partners ya con el grupo Dinosol, ¿no? Habíamos empezado a plantear un proyecto para la Liga Canaria, ¿no? Y en ese momento, pues, grandísima suerte también de contar con amigos del grupo que nos propusieron decir, oye, ¿por qué no trasladamos, como quien dice, salvamos los muebles y desarrollamos la parte empresarial para Canarias dentro del grupo Dinosol como una nueva empresa del grupo? Y así se creó la Liga Canaria de eSports, ¿no? Que es lo que empezamos a dirigir entonces, ¿no? Y a crecer con la filosofía de lo que les digo, llegar a la comunidad canaria. Es decir, cuando nosotros comenzamos, pues apenas participaban en torneos online en Canarias de videojuegos, en toda Canarias, 50, 100 personas, depende de cómo lo organizara. Ahora mismo nosotros, después de 2 años y algo que llevamos ya en el proyecto, estamos consiguiendo que casi 20.000 personas de toda Canarias estén jugando con nosotros en las diferentes islas, participando en competiciones, siguiendo nuestras retransmisiones y en general creando y contribuyendo a crear toda esa comunidad, toda esa industria que estamos haciendo, ¿no? Lo último a lo que nos estamos dedicando últimamente, pues estamos impulsando un proyecto para ayudar, contribuir, poner nuestro granito de arena con el Gobierno de Canarias y desarrollar la industria del gaming en Canarias. Y eso también les comentaré un poquito. La industria a nivel global. Si se puede realmente y se puede mover la industria del gaming como nueva industria dentro de Canarias para diversificarnos y para que, oye, estas cosas que están pasando pues nos afecten menos si es que alguna vez, por desgracia, tenemos que repetirlas, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Ahí. Bueno, como les digo, la Liga Canaria de eSports es una empresa del grupo Dinosol. Creamos y promocionamos cultura en general gamer y atendemos a las necesidades de los gamers de toda Canarias. En condiciones normales organizaríamos también eventos físicos, organizaríamos todo. Ahora, evidentemente, desde marzo de 2020 nos estamos dedicando específicamente al online, pero volveremos y tenemos intenciones y proyectos para desarrollar todo tipo de actividades físicas, online, formativas, lúdicas, profesionales, amateur, en torno al mundo del gaming para potenciar esta cultura, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y estas son un poco nuestras cifras actualmente. No las veo, bueno, ahí, pues como ven, tenemos pues eso, ahora mismo, estos son cifras, creo que se ve después de finales de octubre, en la que ya pasamos de los 17.000 usuarios en toda Canarias, ¿vale? Usuarios activos, nuestros rangos de edades, nuestro rango principal no son los menores de edad, son los jóvenes y las jóvenes entre 18 y 30 años, tenemos también incluso un componente bastante más importante entre los mayores de 45 años que entre los menores de 14 años, ¿no? Me gusta mucho resaltar este tipo de cosas, ¿no? Tenemos un fallo, es verdad, al ser extremadamente competitivos, igual que les hablé antes de la paridad en la industria del videojuego, precisamente la competición, estamos detectando por qué, pero es un sector eminentemente masculino y estamos trabajando en ello, ¿vale? Queremos aumentar, tenemos un objetivo claro de aumentar el número de mujeres en el gaming y en los eSports y promocionarlo, ¿vale? Ahora mismo, pues por desgracia esas estadísticas son así. Tenemos un 92% de hombres y un 8% de mujeres en ese sector, ¿no? Un 56% pertenecen a la provincia de Gran Canaria, un 43% a la provincia de Tenerife, ¿vale? Pasamos a la siguiente, por favor. Y esta es una comparativa extremadamente interesante que hacemos a veces. Si nos asemejamos a algo, dentro de que, como les digo, yo no entro ni entramos, no hay postura al respecto de si los eSports son un deporte o no. Nos parece un debate, perdonen, pero improductivo para lo que queremos conseguir, ¿no? Es decir, los eSports son los eSports.
Cada uno tiene su personalidad, tienen su actividad. Hay cosas, muchas cosas las que se parecen al deporte. Quizás el nombre contribuye a que todo el mundo piense que los que defendemos y apoyamos los eSports queremos que sea deporte. No, tienen su propia característica y además está más que demostrado que cuanto más innovadora y diferente sea una actividad con respecto a los ya existentes, más posibilidades tiene de triunfar o de aglutinar a la gente y de satisfacer las necesidades de esa gente, ¿no? Con lo cual no entramos en si tienen o no que ser deporte, respetamos muchísimo el deporte y demás, ¿no? Y de hecho, si nos parecemos a algo ahora mismo, lo que es la liga en sí como actividad, es a una federación deportiva. Yo sé que esto suena un poco incongruente, pero síganme en esto, ¿no? Estamos hablando de gente que se registra con nosotros para seguir una estructura competitiva y llevarse un beneficio, un servicio por nuestra parte a través del registro que tienen con nosotros y pertenecer a una organización competitiva en ese sentido, ¿no? Si fuésemos una federación deportiva, y estos son fechas, números de octubre, les digo que ya antes de final de año tendremos unas cifras que se acercarán a los 20.000, ¿vale? O llegando a final de año, que estamos ya en las últimas fechas. Seríamos ya la segunda realmente federación de Canarias. Solo el fútbol tendría más jugadores federados que lo que tenemos nosotros ahora mismo, ¿vale? También hay que reconocer que aquí los amigos de la Federación de Montaña y Escalada pues son un poco Frankenstein porque unen el senderismo, no sé qué, el tal, no sé qué. Eso pasa en Canarias y en Andalucía. En el resto de federaciones de montaña y escalada van cada uno por su lado, sin ofensa a esa gente, pero bueno, cada uno tiene su política, ¿no? El caso es que estamos muy contentos de lo que estamos consiguiendo y creemos que estamos en el buen camino y demostrando que es algo demandado y que tiene futuro aquí, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente si quieren, y ahora vamos a hablarles un poco de ese proyecto que estamos desarrollando, ¿no? que estamos impulsando, ¿no? Y es más que hablarles del proyecto en sí, es definirles un poco desde un punto de vista lo más simple posible para sintetizar, ¿no? Que realmente la industria del videojuego, como ya les he dicho, es enorme, la industria del gaming, joven y presenta una tremenda cantidad de oportunidades, ¿vale? Diferentes, para todo el mundo, para los profesionales, para las empresas, para los inversores, para todo el mundo. Y que es de esas pocas industrias que en Canarias realmente se puede adaptar, se puede potenciar y ni siquiera es realmente caro. Perdonen el comentario del chascarrillo, pero ¿qué vas a hacer? ¿Meter en Canarias como nueva industria una siderurgia? Pues no es exactamente fácil de conseguir, ¿no? Y que dentro de un mundo que nos ha demostrado, ya lo sabíamos desde antes, pero que nos ha demostrado que Canarias se tiene que diversificar y que tenemos una suerte enorme de contar con una industria turística tremendamente potente, pero que no puede achacarse ni respaldarse ni apoyarse solamente en la industria turística y asignarles toda la responsabilidad de que nos saquen para adelante. La industria gaming tiene una posibilidad grande en Canarias, grande por muchas cosas, ¿no? Si nos vamos a la primera parte de esta slide, es interesante, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues talento bruto, pues por supuesto que sí, conocemos muchísimo talento en Canarias. No voy a entrar en temas chauvinistas de si más, si menos, pero sí es verdad que una de las pautas que pasa en este talento, de la gente que conocemos, de gente que ha llegado a ser eminencias a nivel mundial en todo el mundo del videojuego y la tecnología en Canarias, en su gran mayoría son autodidactas. Es decir, son gente que se ha buscado la vida para complementar la formación que estaba disponible para ellos con la formación que realmente necesitaban, o los conocimientos que realmente necesitaban en la práctica para llegar allá, ¿no? Para llegar un poco más allá y sobresalir, ¿no? Tenemos una fiscalidad, unas condiciones fiscales tremendas, o sea, realmente son envidiables. Son curiosamente desconocidas por esta industria al menos, o sea que se está haciendo unos grandísimos esfuerzos por parte del gobierno de Canarias en llegar a otras industrias como puede ser el cine, ¿no? Como última gran industria que se está estableciendo en Canarias y tal, y se ha hecho un gran trabajo, pero sin embargo todavía tenemos que potenciar mucho que es el conocimiento de la fiscalidad canaria, de lo que se puede conseguir, porque muchas veces casi que el proyecto completo se puede financiar simplemente a través de las exenciones fiscales que tenemos en Canarias, ¿no? Calidad de vida, pues sí, por supuesto, incluso en medio de la pandemia estamos francamente mejor que mucha otra gente y todos los que estamos aquí sabemos lo que significa vivir en Canarias, ¿vale? Sabemos lo que significa temperaturas adecuadas, sabemos lo que significa tranquilidad, seguridad, sabemos lo que significan muchas cosas que no se conocen en otros sitios, ¿vale? Infraestructura, pues también sorprendentemente Canarias tiene una capilaridad de fibra y una serie de infraestructuras enorme, tiene 4 parques tecnológicos, o sea, ha habido apoyo para muchas cosas. Ahora lo que hay que hacer es aprovechar esas infraestructuras y orientarlas hacia lo que tiene que haber. Evidentemente todavía estamos lejos del 100% de capilaridad de fibra y que la fibra llegue a todos los hogares y que podamos tener un internet de calidad, pero están en ello y la verdad es que somos envidiados fuera de la capacidad, la conectividad que tenemos fuera, incluso en el territorio nacional, y España es un país que tiene una gran capilaridad también comparado con el resto de Europa, ¿vale?
y tenemos una industria turística muy potente. Eso significa varias cosas. Para empezar, una es el hecho de que por Canarias pasan casi 10 millones de turistas al año. Bueno, más de 10 millones en los últimos años, vamos a ver en cuánto se queda ahora a la hora de ajustarse. Pero 10 millones de turistas, principalmente del mercado europeo, que circulan por aquí. O sea, no somos ya un mercado captivo de 2 millones de personas en las islas, es que somos 14 millones que en algún momento pasan por aquí, y eso para las empresas y para el sector significa consumidores. Consumidores, gente que puede apreciar lo que desarrollas, tu producto, tu servicio, etcétera, ¿no? Una segunda parte, evidentemente, es el potencial que tenemos de apoyarnos en una industria muy fuerte que ya existe en Canarias para diferenciarnos, ¿vale? Porque tampoco vamos a pretender ahora que si se implanta la industria del gaming en Canarias vayamos a competir con Japón o vayamos a competir con mercados como Estados Unidos, no por su tamaño, sino porque ya está allí, lo que se está desarrollando en Estados Unidos ya está allí. Habrá que diferenciarse e innovar, ¿no? Y el turismo nos parece una pata muy interesante para cambiar un poco el perfil de lo que se desarrolla en Canarias y el perfil del carácter que puede tener esa industria canaria, ¿no? ¿Qué hace falta en una industria? Voy a intentar ir un poquito más rápido, pero obviamente trabajadores cualificados, gente que sepa hacer, que sepa crear, que esté formada y que sepa llegar allí, ¿no? Pero esos trabajadores cualificados no son nada si no se les ofrece puestos de trabajo. ¿Para qué vas a formar a gente? Ahora además tenemos, de nuevo, disculpen que la charla vaya tan orientada a ser la coyuntura actual, pero creo que es lógico, ¿no? Tenemos una cantidad enorme de gente que va a necesitar reorientar su carrera profesional y que honestamente son aptos para trabajar en nuevas industrias, pero no podemos esperar a formaciones de 4 y 5 años como son carreras universitarias para que esa gente pueda conseguir un trabajo, pueda ser competitiva. Hay que cambiar ese modelo educativo e ir mucho más allá, ese modelo formativo, por lo menos para que la gente pueda acceder a una formación que los convierta en trabajadores suficientemente competentes para tener un sueldo digno y a partir de ahí desarrollar y trabajadores evidentemente válidos para una industria que se tiene que crear aquí, ¿no? Hay que apoyar a los emprendedores, por supuesto. Les he contado mi caso particular, no hay problema ninguno, no tengo problema en hablar de lo que nos pasó y de cómo nos estafaron y nos bajaron abajo un proyecto extremadamente valioso, por lo menos para nosotros, ¿no? Y muy motivador, ¿no? Extremadamente prometedor. Hay cosas que hay que cambiar en este entorno y estamos bastante dedicados y orientados hacia intentar que eso no le pase a nadie más, intentando que eso... Pero claro, eso tiene que colaborar en ello las instituciones, tiene que colaborar en ello mucha gente, ¿no? Y por supuesto hay que buscar que la gran empresa también esté. La gran empresa de otro sector y las grandes empresas del sector. Hay que traer a grandes empresas aquí que también ayuden a desarrollar todo esto. Inversión, pues sí, un sector necesita inversión, necesita gente con capacidad financiera para financiar esto. Pero la inversión va más allá, tiene que haber una cultura de la inversión. No solo se trata de que haya gente que suelte billetes así, se trata de que haya gente que sepa que cada billete vale y que lo tiene que devolver. Es decir, cada emprendedor y cada persona, cada proyecto que se financie tiene que tener una cultura y una capacidad para saber que eso tiene que ser rentable, que él tiene que ser rentable, que está vendiendo rentabilidad, ¿no? Y promoción, por supuesto. ¿Qué es promoción? No se trata solo de campañas, sino saber de dónde hacerla. No se trata solo de ir fuera, se trata de tener grandes eventos aquí que sean escaparate hacia afuera. Se trata de todo ese tipo de cosas. Son cosas que hay que hacer y que se hacen falta en una industria. Entonces, como conclusión, y espero haber ido suficientemente rápido, les diré qué es lo que creemos que hay que hacer y en qué gira este proyecto que estamos moviendo. Pues en que tenemos que unificar. Tiene que haber un criterio único, ¿no? Una de las grandes penas o problemas que hay en todo esto, y no es culpa de nadie, pero a la vez es culpa de todos nosotros, es que normalmente hasta ahora se han intentado cada uno tirar por su lado, cada uno ha intentado tener su pequeño proyecto para sacar adelante cosas a lucha, y eso siempre es mucho más difícil. Debe haber una estrategia global. Si de verdad apostamos porque Canarias tenga una posibilidad dentro de una nueva industria que nos lleve más allá, tiene que haber un criterio único de cómo el archipiélago se tiene que desarrollar ahí. Eso no significa que, por supuesto, cada uno después es más que libre para desarrollar sus iniciativas, ¿no? Pero sí que tiene que haber una hoja de ruta de cómo se va a desarrollar esa isla. Tiene que haber dos palabras que son claves casi en cualquier en cualquier desarrollo de industria, que son ventanilla única. No sé si conocen esto, ¿no? Lo que es el concepto, pero básicamente es un solo sitio en el que te informen, te ayuden y te muevan todo. Porque conocemos el caso de empresas muy prometedoras que se han acabado incluso estableciendo en Canarias, pero han tardado 2 años en tener la información adecuada, de dónde ir, con quién hablar, cómo moverse. Pues son 2 años perdidos. Y eso en una industria en la que las cosas cambian cada 2 meses es imposible, ¿no? ¿Necesitamos una implicación pública? Pues claro que sí. El gobierno se tiene que implicar, pero se tiene que implicar de la forma adecuada. ¿Y cuál es la forma adecuada? Pues miren,
honestamente, esto de lo que estoy hablando no es que se me haya ocurrido a mí, esto ya ha pasado. Y ya ha pasado en diferentes sitios, incluso en la propia España. La industria española no es un grandísimo mercado, pero oye, es el cuarto mercado europeo y está entre los 10 mayores mercados del mundo en el videojuego, ¿no? Un alto porcentaje de ese mercado se mueve en otra región de España, en el País Vasco. En el País Vasco. Y cuando uno habla con expertos de esa zona, lo primero que te dicen es, mira, Antonio, tampoco hay una fórmula mágica, es que tenemos una buena fiscalidad, que no es ni de lejos tan buena como la canaria, pero tenemos una buena fiscalidad, y tuvimos un gobierno que se implicó, decidió ir adelante y impulsar ciertas cosas. Y se trata de escuchar a las empresas y ayudar a ir allá. Las empresas no quieren, en el fondo, aunque muchas veces parece que sí, las empresas no quieren que el gobierno te regale X mil euros para hacer un videojuego sobre el mojo picón. Ese videojuego no va a ir a ningún lado. Es que no va a ir a ningún lado, con perdón, no. O sea, vale, muy bien, queda financiado, tal, no sé qué. Eso es un modelo que está obsoleto, el modelo de soluciones. Las empresas lo que quieren es ser creativas, poder desarrollar su proyecto, su servicio y que tú les ayudes a ser competitivos en el mercado. Y eso se consigue de muchas maneras. En el caso del País Vasco, desde impulsar presencia de la industria del País Vasco en los mayores eventos del mundo, enseñando lo que hacían, hasta trayendo grandes ponentes, fomentando la creación de eventos, o incluso cuando se enteraban de que había una oportunidad de que una gran multinacional estableciese parte de su trabajo en algún lado en Europa, ir a competir con quien fuese y ofrecer todo lo que tenían. Se han conseguido, oye, la industria en España mueve más de 1.500 millones de euros, un 30% de esos 1.500 millones son 500 millones de euros. No nos vendrían mal 500 millones de euros extra en Canarias, la verdad, no nos vendría mal. Y es así, se trata de eso, ¿no? Bueno, pues se trata un poco de eso, lo que les he dicho. Yo creo que he hecho un repaso general. Hay una cosa que sí me gusta mucho, que es ese último cuadrado, que vuelvo a insistir, se trata de innovar. Esto no se trata de replicar, no se trata de copiar. O sea, la innovación tampoco tiene que ser crear desde cero. Se trata de coger algo que ya existe y dar una vuelta, adaptarlo a nosotros y luchar todos juntos por intentar ir más allá, ¿no? Así que me quedo con la palabra unificar sobre todo y con la innovación. Y bueno, a partir de aquí he hablado mucho, espero que les haya dejado un poco un pozo de a qué nos dedicamos, qué es lo que estamos haciendo, y más que abierto a debatir con todos ustedes o a hablar de lo que quieran hablar al respecto, ¿no? Pero ahora le toca a mi compañero Julio hablarles, ser más concreto que yo y hablarles de lo que es el desarrollo profesional y las capacidades profesionales que se pueden llegar a conseguir a través de ejemplos en esta industria, ¿vale? No me voy desde aquí. ¿Me puedes pasar, por fin? No sé si me ve. Bueno, pues antes que nada, reiterar las gracias por la invitación al evento. Voy a ir un pelín más allá que Antonio. Antonio hablaba de las oportunidades laborales y, bueno, que ofrece el sector en sí del videojuego. Pero yo sí que quiero hacer una puntualización sobre todo en el tema de eSport que se está desarrollando dentro de esta industria, esta subindustria o movimiento que cada vez va más y que está presentando unas nuevas oportunidades laborales que quizás no se tenían en cuenta hasta hace relativamente pocos años. Los casos que voy a hablar son casos de éxito, de gente que o bien desempeña su labor dentro de los eSports, o los eSports han sido el vehículo para lograr, digamos, el oficio al que se están dedicando ahora. Pero bueno, chicos, que no lo veo. Vale, yo creo que el caso por excelencia de éxito, aunque hay algunos bastante interesantes, creo que es el de este señor, el de Carlos Rodríguez, al que todo el mundo, bueno, conoce por Ocelote, es el nick con el que se desempeñó como jugador y que actualmente es el creador o fundador y director de G2 eSport. La peculiaridad de Carlos es que él era un jugador bastante mediático, es decir, fue de aquellas primeras personas que empezó a generar contenido, incluso antes de la aparición de Twitch, o un 3D, creo que era la plataforma, y era un jugador eminentemente eso, muy salsero, que le gustaba mucho llamar la atención, pero eso a su vez no solo generó una gran fanbase, sino que además su carisma le llevó a cerrar pues, contratos con marcas bastante importantes. En su momento, si no recuerdo mal, fue... digamos, creo que fue en 2014, cuando él anunció que iba a fundar el club. La gente lo trataba un poco de loco, que cómo iba a dejar su faceta de creador de contenido, que le era súper rentable, para dedicarse en cuerpo y alma a un equipo que Antonio y yo sabemos que en los casos de éxito, aunque hay mucha floritura, que sean rentables realmente no hay tantos. Pero la verdad es que yo creo que el tiempo le ha dado la razón. Creo que hace unos días le oí que quería facturar
unos 1.000 millones de aquí a los próximos 6 años. Eso me parecen unas cifras muy elevadas, pero bueno, va por el camino precisamente porque hay una serie de fichajes, ha complementado la faceta, digamos, de equipos deportivos con una de creadores de contenido que le está saliendo realmente bien y que veremos un caso después de este. El caso de Lowell, pues mira, este es algo reciente, era un jugador bastante famoso porque se desempeñó dentro del Counter-Strike, pero supo aprovechar nuevos lanzamientos, supo pivotar, algo que comentaba Antonio antes, el hecho de que hay empresas que tienen que buscar cambiar el enfoque, porque a lo mejor, pues mira, a lo que te estás dedicando al 100% ya no está siendo tan rentable como esperas, tienes que buscar nuevas formas de negocio. Y en este sentido, el gaming, y en este caso los eSports, pues pasa exactamente lo mismo. Hay juegos que desaparecen para que emerjan otros. CSGO es un juego que está yendo bastante a menos y este señor aprovechó el tirón del Valorant. Sí es verdad que no fue una transición difícil porque él ya tenía un bagaje considerable, había jugado 21 de los grandes torneos del mundo y eso le sirvió para que tuviera una oportunidad en un gran club como es Heretics y que pudiera desarrollarse en este nuevo título en el que estaban francamente bien y de hecho hace unas semanas ganaron la First Strike, creo que era no me acuerdo del nombre exacto, pero bueno, el primer campeonato a nivel europeo importante de Valorant, se lo acaban de llevar y unos dineritos también para el bolsillo. ¿Chicos? Vale. Ibai Llanos. Antes hablábamos del caso de éxito de Carlos Rodríguez. Sí es verdad que el club del que es dueño ya se estaba desarrollando, estaba ganando muchísimo dinero, estaba posicionándose entre los mejores del mundo, compitiendo con multinacionales, auténticas multinacionales americanas y asiáticas, y en gran medida el salto que ha dado durante 2020 ha sido gracias a este señor, que realmente no es jugador, pero comenzó dentro de los eSports por otra vía, ¿no? Haciendo de caster, de comentarista en la Liga de Videojuegos Profesional, a la que llegó pues, simplemente presentando un vídeo con su candidatura, tenía habilidad, y a partir de ahí pues, hizo crecer a la propia Liga de Videojuegos Profesional, que se convirtió en el referente nacional, pero sí es verdad que se vinculó mucho su imagen a la Liga, y tras la salida de Ibai de la Liga, pues se ha notado que un poco que el que le hacía el carro era Ibai en cuanto a cifras. Él se incorporó a la división de creación de contenidos de G2, y bueno, la verdad que él está un poco comandando ese proyecto, aunque se le han unido otros creadores de contenido bastante importantes, pero en cualquier caso el buque insignia de este proyecto es Ibai, y que bueno, aparte de ser ganador del mejor streamer del año 2020, por delante de muchísimos americanos como Ninja, como el Dr. Disrespect y demás, él anualmente realiza el tema del benéfico, el Ibainéfico, que él va cambiando el formato y siempre va siendo bastante innovador. Todos los años colabora con una asociación benéfica. Este año creo recordar que fue con UNICEF. Se le unió muchísima gente relevante, ya no solo del sector, sino gente como el Kun Agüero, Tangana, o sea, gente que a priori nadie asociaría a los videojuegos. Él ha conseguido que se siente y que lo practique y que la gente disfrute con ellos. Y gracias a eso consiguió recaudar pues, más de 200.000 euros. El caso de Ana. Ana, aparte de ser, no solo es la pionera entre las mujeres que compiten, sino pioneros en general, porque fue de las primeras personas que compitió en eSport en España. Ella empezó jugando a Counter-Strike y a Quake, si no recuerdo mal, en los albores de Internet, por así decirlo, y compitió en varios torneos europeos. De ahí empezó a generarse su camino, a labrarse su camino, que bueno, en el sentido ese ha conseguido que se le abrieran ciertas puertas en algunas de las mejores empresas de la industria. Ella trabajó, por ejemplo, en Nintendo, creo que fue brand manager en Europa, y aparte pues también estuvo gestionando la división de competición en la SL en España. Luego pasó a Europa y ahora últimamente la hemos visto como la directora de la academia de Top Gamers Academy, el reality que están emitiendo, creo que por Nova o por Neox o algo así. Vale. El caso de Luis Taylor, Luis Sevilla, perdón, esto es un poco curioso. Este directamente no pasó por ser jugador ni siquiera caster, sino él era coach. Él fue uno de los entrenadores más mediáticos y más reconocidos de la escena europea de League of Legends. Estuvo muchísimos años en Fnatic, que al igual que G2 es una de las instituciones más grandes del mundo. Esta es bastante, o sea, Fnatic era bastante más longeva
data de 2004 o algo así. Y tras su periplo como coach, él consiguió tener un background, un conocimiento muy grande acerca de las mecánicas, acerca de las necesidades de las que tiene un jugador, en concreto de League of Legends. Eso le sirvió para fundar la empresa Digma, que está especializada en la creación de periféricos de alto nivel. Aunque él no se ha desligado completamente de la parte competitiva, pues sigue desempeñando alguna función en Movistar Rider, aunque sí es verdad que el centro de su actividad, o lo que dedica mayor parte del tiempo, es a llevar la empresa de la de Digma, que les recomiendo que le echen un ojo porque los periféricos están bastante bien, son unos teclados bastante buenos, caros, pero bueno. Alfonso Aguirre, Miti, este especialmente nos toca el corazón porque es canario. O sea, supongo que la mayoría que esté viendo el streaming y demás lo conocerán porque no solamente por el hecho de ser canario, sino porque ha estado en 5 o 6 de los mejores equipos del mundo. Ha jugado varias LCS y hizo la transición de jugador a entrenador, a diferencia de Daylor, que empezó como coach y pivotó, digamos, a hacerse de una empresa. Este pasó de ser un jugador, una estrella, a ser el coach precisamente porque tenía un conocimiento como jugador que podía transmitir. Siempre se ha dicho de que un jugador de eSport pues tiene una edad, que no pueden extenderla durante mucho tiempo por el cansancio, porque la pérdida de reflejos y demás. Yo no creo que sea del todo cierto, pero bueno, en cualquier caso, él siendo joven, dejó a un lado su faceta de jugador, se dedicó al entrenamiento y bueno, como dato, aparte de eso, de que ha jugado varios mundiales, sí es verdad que consiguió ser semifinalista con un club de origen español, pero que posteriormente se fue para Alemania, ¿vale? Ainhoa Campos, o sea, esta chica Noa empezó narrando partidos de manera amateur, porque le gustaba el juego, el League of Legends, y empezó haciendo cosas a pequeña escala. En este caso la recuerdo de Cloud League, que nosotros en su momento, incluso cuando estábamos en TGX, contactamos con ella y demás, y la verdad que está haciendo un trabajo excelente, algo que sirvió para que la llamaran desde la SL para ser parte de la retransmisión de la European Master durante 3 años seguidos. Ese buen hacer luego se vio todavía más recompensado cuando se incorporó tras la salida de Ibai al elenco de caster o comentaristas del LVP, donde se desempeña a tiempo completo. Juster Mero, este chico, yo lo conocí porque justamente fue redactor de Trasgo, yo estuve un tiempo redactando con él en este medio digital, y al par de meses él decidió un poco salirse del medio para fundar el suyo propio, que es eSport Maníacos, que combina un poco la creación de contenido audiovisual con la creación de contenido escrito. La verdad que es de alabar lo que hizo porque desde cero él fundó una sociedad. Es verdad que hay mucha gente que empieza desde el ámbito muy amateur, empezando a hacer pequeñas cositas, pero él, oye, pues la verdad que chapó por él, le echó un par de narices, fue un emprendedor desde el comienzo, y tras desarrollar ese buen hacer, ha cubierto muchísimos eventos a nivel mundial, sobre todo League of Legends, aunque tocan otra serie de juegos, pero ellos se especializaron en League of Legends. Hace unas semanas su empresa, digamos, se incorporó al grupo, a Good Game Group, que digamos es la empresa matriz de Giants Gaming, digamos parte del conglomerado empresarial, adquirió tanto Barcelona Fighters como este grupo y ahora mismo son el mayor grupo empresarial de eSports en España. Este es un caso bastante peculiar. Este era, más que jugador de eSport, era un entusiasta de la simulación. Lucas Ordóñez consiguió su plaza en la GT Academy a través del curso de la academia que desarrollaron tanto este videojuego, el Gran Turismo, como Nissan. Esto le sirvió a él para conseguir un asiento en la marca, en Nissan, para disputar innumerables carreras de resistencia para Nissan, e incluso consiguió un segundo puesto en las 24 horas de Le Mans en la categoría LMP2. Y de hecho hace unas semanas, si alguien está siguiendo el programa de Top Gamers, donde combinan una serie de juegos, desde el Clash Royale, bueno, el tema del Gran Turismo y demás, él es uno de los profesores y él sigue como piloto en activo de resistencia. No sabemos si lo veremos nuevamente en Le Mans, pero sigue desempeñándose de manera profesional como piloto.
Luisa Cano se hizo realmente viral hace un par de meses o años, ya la verdad que estoy un poco perdido en fechas porque esto avanza demasiado rápido, fue que se convirtió en la primera mujer que compitió en el Rainbow Six National en España. ¿Qué pasa con esto? Que el Rainbow Six en sí mismo es un juego eminentemente masculino, es decir, hay muchísimas chicas que juegan, pero a nivel competitivo, como decía Antonio, es más complicado ver a ese nivel a una chica, pero no por cuestión de habilidad ni mucho menos, sino porque a lo mejor no tienen ese cariz competitivo que sí tienen los chicos. En cualquier caso, ella empezó como jugadora, hizo la transición a creadora de contenidos, ahora se encuentra en Wigers y desde luego a nivel de espectadores, en sus streams y demás, sigue creciendo, se está creando incluso una pequeña fanbase, ya tiene hasta su propio merchandising, le he visto, así que nada, que siga así, que luego veremos otro caso de éxito de un creador de contenido que no lo he incluido aquí, que es Drid, que ya estuve hablando con él, precisamente porque se desempeña en el mismo juego, en Rainbow Six, ¿vale? Y yo, que me puse por un poco a lo random, pero bueno, simplemente para explicar otro perfil. Yo siempre fui entusiasta, fui jugador, siempre me ha gustado no solo el videojuego, sino especialmente el videojuego competitivo, y tuve la suerte, digamos, de encontrarme con Antonio por el camino. O sea, al final uno puede ser entusiasta y puede iniciar sus propios proyectos, pero hasta que no encuentras un poco a alguien que confíe en ti, alguien que te ayude a llegar al objetivo, pues lo que decía él también, que al final es la suma de pequeños esfuerzos para conseguir un objetivo mayor. En ese sentido, pues gracias a él, que me permitió formar parte en primer lugar de la Tenerife LAN Party, donde fui Head Admin durante 2 años, me incorporé al proyecto que mencionaba él, que es Gaming Experience, y posteriormente recalado en la Liga Canaria de eSport y Perdino como Product Owner y coordinador. Es un caso bastante distinto a los otros porque, quitando quizá un poco la figura de Ocelote, que sí es un ámbito más administrativo, los demás sí que están más asociados a la creación de contenido o, digamos, a algo que tenga relación directa con el juego. Yo estoy ya un poco más alejado de eso, ya estoy más en la parte de oficina, más en la creación de productos y la verdad que la experiencia es bastante positiva, es la parte menos amable, por así decirlo, pero que la disfrutas igualmente porque bueno, te permite hacer cosas como esta. Y para acabar sí que quería hacer referencia a otros oficios que se han ido generando gracias al tema de los eSports. Insisto, esto es una subindustria pequeñita todavía dentro de algo bastante mayor, que es la industria del videojuego, del gaming, pero que a su vez está empezando a generar puestos de trabajo. No solo quiero mencionar los casos de éxito que hemos visto ahora, sino también otra serie de trabajos que se desarrollan, son menos amables o menos visibles, en el sentido de que no te exponen al público, son, digamos, no fantasmas, pero no tienen el reconocimiento social o del público que merecen. Y estamos hablando sobre todo de los administradores de torneos, sobre los que tengo que decir que sin ellos la Liga Canaria no sería posible porque hay 4, 5, 6 personas que están ahí detrás atendiendo al usuario. Digamos que es una atención al cliente muy enfocada a la atención in situ o sobre la marcha en las incidencias de los partidos, relacionado mucho con el sistema de soporte porque el administrador puede ejercer su función bien a través de las hojas de partidos, por ejemplo, el sistema que tenemos nosotros, o a través de soporte o redes sociales. Realizador audiovisual, lógicamente hay que llevar la parte de streaming a la gente, estos son nuestros encargados. Director de operaciones, sobre todo pensando en eventos, cosa que ahora complicado, pero todos sabemos que necesitamos una cabeza pensante que pueda gestionar eso. Marketing, social media manager son puestos de trabajo que a lo mejor también están en cualquier otra industria, pero que al estar en esto, en algo tan especializado, deben tener cierto conocimiento de cómo funciona, de la idiosincrasia de esta subindustria para entender cómo llegar a los demás. Psicólogos, al igual que cualquier deporte, aunque no voy a entrar en ese problema semántico de llamarlo deporte, pero por analogía sí que podríamos decir que un jugador se somete al mismo desgaste que un deportista, por eso es necesaria la figura del psicólogo. Jurista, porque se está llegando a un nivel en el que los jugadores ya tienen que negociar sus contratos, incluso los creadores de contenido. Al final uno necesita un respaldo legal, por así decirlo, de cara a desarrollar como cualquier otro trabajo. Sobre todo en este caso, que la mayor parte de la gente que trabaja en eSport, no digo todo, pero hay una mayoría bastante alta que son autónomos, que firman contratos directamente con quien le contrata los servicios y demás, ¿vale? Por eso es fundamental la figura de un jurista, de un abogado.
Y bueno, el encargado de comunicación un poco relacionado con lo de social media, pero sobre todo orientado a la atención de medios. Eso en eventos o cuando se va a lanzar alguna campaña. Nosotros tenemos el ejemplo de nuestra compañera Carla, que es la que se come un poco esa labor y que también está no está denostada, pero sí que no tiene el reconocimiento que merecía. Y bueno, grosso modo yo creo que, para ir rapidito, esto es un poco lo que nos podemos encontrar en digamos, subindustria dentro de algo mayor, pero que cada vez está teniendo más cancha. Y eso es todo. Bueno, y nada, por volver por aquí, porque para chupar un poquito más de cámara, como quien dice, nada, que hemos querido darles un poco una perspectiva de la industria, tanto desde lo que hacemos, nuestro recorrido, lo que pensamos y cómo puede ser útil esto para el archipiélago y, por supuesto, hablarles de perfiles y de opciones profesionales que normalmente no se detectan en los eSports o no se habla de ellas, ¿no? Esto es una industria enorme, es una actividad de la que podemos estar porque nos gusta, nos apasiona, podemos estar muchas horas hablando de ellas, así que simplemente queríamos darle una pincelada y, por supuesto, más que bienvenida a cualquier tipo de comentario, anécdota, cosa que quieran comentar con nosotros, preguntarnos sobre la presentación, sobre la liga, y vamos a estar por aquí. Así que si alguno tiene alguna pregunta ahora, y si no, pues nos vemos ahora mismo en el evento.